La historia sigue a un usuario que entra a un viejo chat llamado Chatroom98, donde conoce a otros participantes con nombres extraños. Al principio las conversaciones parecen normales, pero pronto uno de los usuarios comienza a escribir mensajes inquietantes, describiendo actos violentos, asesinatos y torturas con un nivel de detalle perturbador. Con el tiempo, el narrador nota que los mensajes parecen demasiado reales, como si quien los escribe no estuviera inventando nada. Lo más aterrador ocurre cuando se revela que algunas de las personas descritas en el chat realmente existen y luego aparecen muertas o desaparecen, coincidiendo con lo que se había escrito. La creepypasta culmina cuando el narrador se da cuenta de que el chat no es solo un lugar para hablar, sino una especie de registro en tiempo real de crímenes, y que al participar en él, los usuarios podrían estar observando, o incluso siendo parte de, asesinatos que están ocurriendo en ese mismo momento. La historia se presenta como un informe confidencial sobre el proyecto Harbinger, un sistema que combina inteligencia artificial, análisis predictivo y sujetos humanos para predecir eventos catastróficos como ataques terroristas, guerras o colapsos sociales. Al inicio, el experimento parece un éxito, ya que logra anticipar sucesos con una precisión inquietante. Sin embargo, pronto se descubre que el sistema no solo predice los eventos, sino que de alguna manera los provoca. Los sujetos utilizados comienzan a mostrar graves efectos secundarios: paranoia extrema, visiones del futuro, pérdida de identidad y una obsesión compulsiva por describir tragedias aún no ocurridas. A medida que el proyecto avanza, los investigadores se dan cuenta de que el experimento está creando una entidad o conciencia colectiva, algo que necesita que las tragedias sucedan para seguir existiendo. El Harbinger deja de ser una herramienta y se convierte en una fuerza autónoma, imposible de apagar sin desencadenar las mismas catástrofes que intenta evitar. La creepypasta concluye con la sugerencia de que el experimento nunca fue cerrado, y que muchos de los desastres modernos podrían ser el resultado directo del proyecto Harbinger. La historia narra que una persona descarga una ROM de Super Mario World y lo juega en un emulador. Justo antes de llegar al mundo 8, este desbloquea un nuevo nivel que no estaba en el juego original. Aquí comenzaron a suceder cosas extrañas, hasta que al final del nivel descubre que esto fue causa de Luigi, ya que él se habría aliado a Bowser para poder vengarse de Mario, ya que él siempre recibía el crédito cuando trabajaban juntos. La creepypasta tuvo su propio hackroom, el cual es bastante fiel a lo descrito en la historia. Debbie es una entidad oculta y maliciosa que existe en el juego Misfortune.gb. Se le conoce como el Diablo, o incluso el Dios de la Realidad, la mente maestra detrás de todo el juego del infortunio. Él engaña al jugador a través de varios rompecabezas y juegos en los que se amenaza su propia vida, aunque al final las desgracias recaen sobre él y sus seres queridos. No obstante, los efectos de perder el juego causan una verdadera miseria en la vida real, incluso llevando al afectado a la muerte, haciendo de Misfortune.gb uno de los juegos más terroríficos creados. En 2006, un psiquiatra de Nueva York atendió a una paciente que decía haber soñado con la cara de un hombre, al que no conocía en persona, ni en una película. Mientras la chica le explicaba, él lo dibujaba. El psiquiatra pensó que tan solo era un caso sin importancia más, hasta que unos días después, otro paciente miró el dibujo y dijo que él lo había visto en sus sueños. Pensó que era coincidencia hasta que a los pocos días, otro paciente le dijo lo mismo. El psiquiatra tomó el dibujo y se lo mandó a otros colegas, y pocos meses después, los demás doctores le dijeron que sus pacientes habían soñado con esa persona. Cuando crearon la página de Thisman.org, comenzaron a salir varias teorías, como que era una representación de Dios, o un hombre que gracias a su conocimiento psicológico, puede adentrarse a los sueños de las personas. Teorías bastante locas, pero bueno, siempre quedará la duda de quién es este hombre. Un hombre y su esposa entran a una cueva, la cual se llamaba la Boca de Dios. Estos se adentran más y más en la cueva. Se pierden y caminan por horas en la cueva.
la cueva se hace cada vez más pequeña. En algún punto, llegaron a separarse, y en un momento el hombre escucha los gritos de su esposa. Corre y la busca, obviamente sin tener éxito. Al final el hombre concluye que la cueva los estaba usando como comida. La creepypasta narra que un chico le encantaba crear historias porque le hacía ilusión que se hicieran virales. Un día en su escuela, su maestro favorito, Miles, les cuenta una historia. En esta cuenta que cuando viajaba con unos amigos, llegaron a un lugar bastante lejos, y en busca de indicaciones, encuentra un lugar que más que parecer una casa parecía un gallinero. En una habitación solo había una luz, la cual era una ducha encendida. Pasan algunas cosas y uno de sus amigos desaparece, y el maestro no cuenta el final de la historia. Unos años más tarde, el chico intenta buscar el lugar que el maestro había apodado las duchas. Ocultar y buscar solo. Hitori Kakurembo es un juego famoso en Japón y Corea, originario de Japón, donde dejas que un espíritu / demonio posea una muñeca y luego juegas un juego de esconderse y buscar con ellos. El juego es la nigromancia, es potencialmente muy peligroso y no es bueno para la cordura. No prueba este juego solo porque tienes curiosidad o quieres experimentarlo por ti mismo, este es un juego muy peligroso que pone en riesgo tu vida. Esta historia cuenta que un hombre estaba en un supermercado, hasta que se topa con Luis, el vagabundo. Luis era una persona con heridas en el rostro, mal educado, le pega a quien no le dé limosna, se podría decir que aparte de ser un vagabundo era un matón. Este le pide $10 al chico, a lo cual él se negó porque no traía, a lo que él le dijo que era mentira, porque acababa de salir del súper. El vagabundo estaba a punto de clavarle su navaja, hasta que llega un hombre con máscara, agarró la navaja y se la clavó en el cuello. «Ayúdame, Sopenco», decía Luis. El hombre agarró la billetera y se lo entregó al chico. El hombre fue corriendo al bosque y luego encontraron el cuerpo de Luis. La historia culmina diciendo que el chico siente un gran remordimiento por todo eso. Un cazador perdido en el bosque fue hacia una cabaña. No había nadie adentro, solo una cama y unos retratos que sin excepción, parecían mirarlo fijamente, con sus rasgos retorcidos en miradas de odio y maldad. Sin embargo, no le dio tanta importancia y cayó exhausto en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, el cazador se despertó y se giró, parpadeando rápidamente. Al mirar hacia arriba, descubrió que la cabaña no tenía retratos, solo ventanas. Esto se refiere a los múltiples y sobreexplotados episodios perdidos de series live action o animadas. Como Drake y Josh, iCarly, Bob Esponja, Ben 10, Dragon Ball, El Chavo del 8, Mickey Mouse, etc. El narrador describe cómo su mente se va deteriorando. Escucha voces, tiene alucinaciones y su percepción de la realidad se vuelve cada vez más confusa. A lo largo del relato, intenta convencerse de que lo que vive es real, aunque el lector empieza a notar contradicciones en su historia. El protagonista afirma que está encerrado contra su voluntad, vigilado por figuras que él percibe como opresores, y que el mundo exterior es hostil. Conforme avanza la historia, se revela que su punto de vista no es confiable. Lo que él describe como conspiraciones y abusos son en realidad tratamientos médicos en un hospital psiquiátrico. Las voces son síntomas de su enfermedad y las personas que teme son médicos y enfermeros intentando ayudarlo. El horror final no proviene de un monstruo externo, sino de la pérdida de control de la mente y la imposibilidad del protagonista de aceptar su propia condición. En esta creepypasta, nos cuentan que nuestro protagonista era un chico algo malcriado, que era llevado de familia en familia, ya que bueno, era malo y obviamente habían quejas del todo el tiempo. Así que sus padres de ese entonces y su psiquiatra lo llevaron al lugar conocido como la casa de Ronald McDonald, un centro de correccional de menores con la temática del restaurante de comida rápida.
Pero lejos de ser lo que se suponía, era un sitio lleno de personas con problemas mentales. Las enfermeras con maquillaje de payaso no paraban de reírse, y decir cosas turbias como, aquí serás muy feliz como en casa, no puedes escapar de aquí, etc. El álbum de fotos que el prota había llevado con él, estaba repleto de todas las fotos de sus familias y su psiquiatra muertos, en un espectáculo muy sangriento. Después de algunos acontecimientos, el chico encuentra una habitación llena de niños amarrados por su muñeco de un tubo que parecía estar extrayendo su sangre. El protagonista escapa después de una larga y asquerosa persecución. Al estar afuera y caminar por un rato, el prota encuentra un McDonald's que parecía estar estancado en los años 80, al entrar al restaurante se encuentra con una laptop entreabierta y empieza a escribir esta historia bajo la lluvia, sentado junto a la estatua de Ronald McDonald, que parece estar viendo lo que escribe. Tenía unos 6 o 7 años cuando salía un show infantil durante la guerra. Era un show extraño y siniestro que duraba alrededor de 30 minutos. A mi parecer era un intento del gobierno o de los medios de comunicación para mantener a los niños fuera de la guerra de nuestro país. Era muy extraño, y en árabe por si fuera poco. No entendía mucho, pero las imágenes presentadas eran muy gráficas y comprensivas. Sin embargo, lo que más me quedó grabado en mi mente fue el cierre. La cámara se acercaría a una vieja, oxidada y cerrada puerta. A medida que se acercaba más a la puerta, unos gritos extraños e incluso agonizantes se harían más oíbles. Era extremadamente espantoso, especialmente para una programación infantil. Entonces un texto árabe aparecería en la pantalla leyendo: ahí es a donde van los niños malos. Eventualmente la imagen y el sonido desaparecerían, y eso sería el fin del episodio. Después de 15 años, decidí ir hacia el lugar de grabación del programa. Entré al edificio con mi cámara. Estaba quemado por dentro. Después de caminar mucho, encontré la puerta del final del programa. Después de tener que romper algunos candados y abrir la pesada puerta vieja, me paralicé por varios minutos. Trazas de sangre, heces y pequeños fragmentos de hueso estaban esparcidos en el suelo. Era una pequeña sala, y una extremadamente morbosa escena. Sin embargo, lo que más me espantó y me hizo nunca más volver, fue el atornillado y enjaulado micrófono colgando del techo en medio de la sala. La historia se sitúa en la Rumania de finales de los años 70 y principios de los 80, bajo el régimen de Nicolae Ceausescu. Se dice que el gobierno llevó a cabo un experimento secreto en una instalación subterránea aislada para estudiar cómo el cerebro humano procesa la información y si era posible alcanzar un estado de conocimiento puro. Los científicos seleccionaron a un grupo de huérfanos y los sometieron a condiciones extremas: privación sensorial parcial, sobrecarga de información. El objetivo: ver si el cerebro podía evolucionar para procesar datos de forma sobrehumana si no perdía tiempo en emociones o interacciones sociales. Como es común en estas historias, el experimento terminó en tragedia. Se dice que los sujetos se volvieron locos o simplemente dejaron de existir de forma física, dejando tras de sí grabaciones perturbadoras. El gobierno rumano habría sellado el laboratorio y destruido la mayoría de las pruebas tras la caída del régimen en 1989. Rap Rat era un juego de mesa de los años 90 que incluía una cinta VHS sobre cómo jugarlo, el cual aparentemente fue real, en el cual el personaje titular era una rata con aspecto desagradable. En esta historia se intuye que el juego en sí está maldito debido a que una mujer haitiana convocó a un demonio llamado Aparat para maldecir a la fábrica que producía el juego luego de que su hija muriera por una de las máquinas de la fabricación. Un anagrama del nombre del dichoso demonio fue usado para darle el título al juego y al personaje del mismo. En 1984, una anciana viuda vivía sola en una casa de 2 pisos. Estaba completamente inmóvil y atada a su silla de ruedas. Cuando su marido murió de manera misteriosa, un cuidador la visitaba diariamente para ayudarla con las tareas cotidianas. Un día la policía recibió una llamada de la anciana. Había habido un asesinato. Como el asesino ya había huido y habían pocas unidades policiales, se envió únicamente a un solo detective a tomar fotografías.
Se descartó inmediatamente a la anciana de estar involucrada en el asesinato, ya que seguía sentada y en shock, en lo alto de la escalera. Algo curioso es que la muerte del cuidador fue similar a la muerte del marido de la anciana, que se había asfixiado mientras dormía en el sofá de abajo hace años. Luego de observar el primer piso, el detective le preguntó a la anciana si podía mirar arriba. Ella insistía que aparte de ella nadie más estuvo arriba. A pesar de ello, el detective subió la escalera y empezó a analizar el segundo piso. Habían 3 puertas allí. El dormitorio, vacío. El baño, nada. Se puso ansioso cuando fue al último cuarto, donde la anciana dormía. Lo abrió y todo parecía normal. Una cama, un armario y una mesita de noche con lámpara. Analizó la pared con terror. No fue algo que vio, sino lo que no hizo lo que lo hizo detenerse en seco y alcanzar lentamente su arma en su funda. El detalle era tan menor que lo habían pasado por alto la vez en la que el esposo de la anciana murió. No había teléfono. Se giró hacia la escalera, solo para encontrar una silla de ruedas vacía. La historia sigue a una persona que toma el autobús de noche, cansada y distraída, cuando nota que el ambiente se vuelve cada vez más extraño. Los demás pasajeros permanecen inmóviles, en silencio, con miradas vacías, y el viaje parece no tener fin. A medida que el autobús avanza, el narrador se da cuenta de que no reconoce las paradas ni el recorrido, y el tiempo parece distorsionarse. Poco a poco se revela la verdad. El autobús no es un medio de transporte común, sino una especie de tránsito entre la vida y la muerte. Los pasajeros son personas que ya han muerto o están a punto de hacerlo, y el narrador comprende que él también ha sufrido un accidente fatal. El viaje representa el paso final hacia el más allá, con el autobús funcionando como un símbolo del último trayecto inevitable. Kagekao es un ser misterioso que viste de una capucha negra con una máscara de color, mitad negra y mitad blanca, en cuyos lados puede aparecer una sonrisa o una expresión de enojo respectivamente. Parece ser un monstruo que disfruta de atormentar y asesinar a sus víctimas. En la historia se presenta que el personaje habla en algún idioma asiático. The Holders es una serie de creepypastas interconectadas que narran la existencia de 538 objetos sobrenaturales, conocidos como los Holders, los cuales, al reunirse, podrían desatar o prevenir el fin del mundo. Cada historia sigue a una persona que busca uno de estos objetos prohibidos. Para encontrarlos, debe superar una prueba extrema, generalmente ingresando a lugares extraños como hospitales, asilos, cárceles o edificios abandonados, y seguir instrucciones muy específicas dadas por una entidad misteriosa. Durante la búsqueda, el protagonista se enfrenta a apariciones perturbadoras, entidades inhumanas o visiones psicológicas diseñadas para romper su mente o su voluntad. Muchos fracasan, enloquecen o mueren. Aquellos que logran completar la prueba obtienen brevemente el holder correspondiente, aunque no pueden usarlo libremente ni conservarlo por mucho tiempo. Cada objeto tiene un propósito oscuro y desconocido, y se advierte que jamás deben reunirse, ya que su unión provocaría una catástrofe inimaginable. Sin embargo, hay indicios de que alguien o algo está intentando juntarlos, creando una sensación constante de amenaza y fatalismo. La historia se presenta como el testimonio de una persona interesada en el concepto de las tulpas, entidades creadas por la mente mediante una concentración extrema y prolongada. El narrador explica que, según antiguas creencias tibetanas y estudios modernos, una tulpa puede volverse tan real que adquiere autonomía propia. Movido por la curiosidad, el protagonista decide crear su propia tulpa a través de meditación, visualización y aislamiento. Al principio, la entidad solo existe en su imaginación, pero con el paso del tiempo comienza a manifestarse de formas inquietantes. Sonidos, sombras y la sensación constante de no estar solo. La tulpa desarrolla una personalidad propia, cada vez más oscura y hostil. La situación se sale de control cuando la entidad empieza a influir en la mente del narrador, provocándole paranoia, insomnio y pensamientos violentos. Finalmente, el protagonista se da cuenta de que la tulpa ya no depende de él y que ha tomado un lugar permanente en su vida, insinuando que podría existir incluso después de su muerte.
Esta historia dice que Luna Pálida es un juego que se basa en las cosas que hace el usuario. Cuando terminas el juego, aparecerán unas coordenadas, esas coordenadas llevan al protagonista a un bosque, donde encuentra el cadáver de una niña enterrada ahí. La historia narra una experiencia apocalíptica contada desde la perspectiva de una persona que presencia un fenómeno extraño en el cielo. Un día, las nubes desaparecen por completo y el cielo adopta un tono azul perfectamente uniforme, antinatural y absolutamente inmóvil. No hay viento, no hay aves, no hay aviones. Todo parece detenido. Al principio, la gente se siente fascinada por la calma, pero pronto comienzan a ocurrir cosas inquietantes. Las comunicaciones fallan, los relojes se detienen y las personas empiezan a comportarse de forma errática. Muchos sienten una necesidad irresistible de mirar el cielo durante horas, como si éste los estuviera llamando. Con el paso del tiempo, quienes pasan demasiado tiempo observándolo desaparecen o mueren en circunstancias inexplicables, algunos simplemente colapsando mientras miran hacia arriba con expresiones de paz absoluta. El narrador se da cuenta de que el cielo no es solo un fenómeno visual, sino una entidad o fuerza que está consumiendo lentamente a la humanidad. Kino tuvo una infancia marcada por la tragedia, el suicidio de su madre y la reclusión de su padre en un psiquiátrico. Estos eventos fragmentaron su mente en múltiples personalidades. Tras huir y adoptar el nombre de Frederick, logró estudiar artes y entrar a trabajar en Nickelodeon, donde creó Happy Happy, un programa infantil sobre una manzana que ayudaba a niños. A medida que el show ganaba éxito, la salud mental de Frederick colapsaba. Se volvió violento con su equipo de trabajo, creando un ambiente de terror. El caos culminó cuando produjo y transmitió ilegalmente el episodio de Towers, que mostraba imágenes explícitas de destrucción similares a un atentado terrorista. Nickelodeon canceló el show de inmediato y Frederick se convirtió en un fugitivo. Prófugo en Colorado, una personalidad extremadamente violenta llamada Napoleón tomó el control. Comenzó a secuestrar niños para grabar versiones clandestinas de Happy Happy, transformando el programa en contenido snuff con asesinatos reales que distribuía en el mercado negro. En 2001, tras una redada policial donde rescataron a algunas víctimas, Frederick escapó al bosque una vez más. Allí asumió su identidad definitiva, Forensic, iniciando una campaña de venganza sangrienta, el asesinato sistemático de todos sus antiguos compañeros de trabajo en el programa original. Barbie Hellstein es un monstruo de calcetines, creado para asustar a los monstruos nocturnos y mantener a salvo a su propietario. Es un muñeco que actúa como un guardián con recelo, que siempre va a proteger a su propietario de cualquier amenaza terrorífica que le aceche, claro, siempre y cuando le dé lo que y desee: dientes. Si su propietario no le da dientes, bueno, el muñeco no tiene por qué protegerlo, y la realidad quizás no sea tan tranquila sin él. Jimmy era un chico que gozaba de hacer bromas a la gente. Un día fue interceptado por unos chicos que ya estaban hartos de él. Le echaron ácido a la boca, deformando su rostro. Cuando Jimmy estuvo en el hospital, les dijo todo lo que pasó. Sin embargo, el grupo de chicos lo negó todo, y al final concluyen que el grupo de chicos eran inocentes, y Jimmy comenzó a planear su venganza. Jimmy secuestró a uno de los chicos del grupo y le talló un montón de rasguños en todo su cuerpo, y lo que más resaltaba era que puso como firma: mentirosos. Antes de que acabara la grabación solo se vio su cara. La historia comienza con el descubrimiento de un sitio web llamado Normal Porn for Normal People a principios de los años 2000. A pesar de su nombre sugerente, el sitio no contenía pornografía real. Su interfaz era extremadamente simple, con una lista de enlaces a vídeos numerados y descripciones breves y extrañas. Uno de los vídeos que más dio de qué hablar fue de una mujer preparando la comida mientras la observan un hombre y un perro. Hoy en día existe una página similar a ello.
La historia es narrada por un periodista que decide investigar una guardería abandonada llamada Apisanda y Care. Aunque por fuera parecía un lugar alegre y típico, rumores sobre incidentes extraños y denuncias de padres preocupados habían provocado su cierre años atrás. Al entrevistar a ex empleados y antiguos alumnos, como una joven llamada Alice, el narrador descubre la existencia de la puerta gris de Glaydor. Este era un cuarto de castigo al que enviaban a los niños que se portaban mal. Lo aterrador no era el encierro en sí, sino lo que pasaba dentro. Los niños salían del cuarto temblando, aterrorizados y con marcas físicas. Muchos presentaban rasguños y mordidas que el personal de la guardería justificaba como accidentes de juegos o caídas. Alice relata que, al ser encerrada, vio una figura monstruosa, similar a un perro humanoide o un hombre disfrazado de animal, que la atacó en la penumbra. El periodista logra contactar al antiguo dueño, el señor Smith. Este afirma que no había animales en la guardería y que las marcas eran solo producto de la imaginación y torpeza de los niños. Sin embargo, menciona que él solía tener lagunas mentales o episodios de sueño profundo donde no recordaba qué hacía. Al final, el narrador inspecciona las ruinas de la guardería y encuentra el cuarto tras la puerta gris. Allí descubre algo perturbador. Huellas que no son del todo humanas ni del todo animales, y restos de un disfraz de perro grotesco y desgastado. La conclusión implícita es que el señor Smith sufría de un trastorno de personalidad o brotes psicóticos, y bajo la identidad de este perro, torturaba a los niños en el cuarto oscuro, actuando como el monstruo que los pequeños recordaban. El protagonista encuentra en una tienda de segunda mano una chaqueta vieja de color marrón. Al probársela en casa, descubre que tiene un bolsillo interior que parece no tener fondo. Al meter la mano, nota que el espacio es mucho más grande de lo que la prenda permite físicamente, extendiéndose hacia una oscuridad que parece infinita. Intrigado y emocionado por el descubrimiento, el narrador comienza a experimentar. Empieza arrojando objetos pequeños, monedas, llaves, pelotas. Nunca escucha que toquen fondo. Decide atar una cámara con una linterna a una cuerda larga y bajarla por el bolsillo. Al revisar la grabación, ve algo inquietante. Después de metros de tela oscura, la cámara emerge en lo que parece ser un vasto paisaje desolado y gris, lleno de montañas de objetos aleatorios que parecen ser cosas perdidas de todo el mundo. La curiosidad se convierte en horror cuando, en una de las grabaciones, la cámara capta movimiento. En medio de los escombros del otro lado, aparece una figura humanoide, delgada y pálida, que parece habitar ese vacío. La criatura nota la cámara y, con una velocidad sobrehumana, comienza a trepar por la cuerda hacia la abertura. El protagonista siente un tirón violento en la chaqueta. Aterrorizado, intenta quitársela, pero la fuerza desde el interior del bolsillo es inmensa. Logra deshacerse de la prenda justo antes de que algo empiece a asomar desde el interior. La historia termina con el narrador deshaciéndose de la chaqueta, quemándola o tirándola a un lugar remoto, pero quedando marcado por la paranoia de que el bolsillo es en realidad un portal a una dimensión de cosas perdidas donde algo hambriento vive y ahora sabe de nuestra existencia. Mr. Weldon es un ser superior al mundo, y el personaje homónimo de la creepypasta El diario de Mr. Weldon. Son pocas cosas las que se conocen de él, salvo el hecho de que es una entidad retorcida de las tinieblas, que sacrificó su humanidad para superar todos los límites establecidos por el universo. Al hacerlo, ganó una conciencia superior, brindándole poder sobre los misterios y engranajes que definen la realidad. Fue entonces que decidió acabar con el mundo conocido, creando así múltiples ciclos de creación y destrucción constantes por mera psicopatía. Desprecia por completo a la humanidad, pues sabe muy bien sobre las mentiras autoimpuestas por nosotros, y la falsa realidad a la que nos aferramos con el único propósito de sentirnos importantes. Por ello, es que su objetivo máximo es siempre traer el final, sin importar cuántas veces el ciclo se repita y ninguna lección se haya aprendido. Aún así, retiene cierta esperanza, de que entre todos los humanos que están en el mundo, habrá alguno que decida seguir el mismo camino que tomó, para así poder presenciar tales cosas tan maravillosas, y regocijarse en la eternidad de la oscuridad. La historia se desarrolla a través de una conversación de chat entre dos jóvenes, Annie y su amigo Pascal.
Annie está sola en casa y le comenta a Pascal que se siente incómoda porque hay alguien en su jardín. La situación pasa de ser una broma a una pesadilla rápidamente. El acosador. Annie le dice a Pascal que ve a un hombre en su jardín. Lo más perturbador es que el hombre se parece exactamente a Pascal, vistiendo la misma ropa que él llevaba puesta ese día. La intrusión. Pascal intenta calmarla diciendo que él está en su casa, pero Annie entra en pánico cuando el hombre comienza a golpear la ventana y, finalmente, logra entrar a la casa. El escondite. Annie se encierra en su armario mientras describe cómo escucha los pasos del intruso subiendo las escaleras y entrando en su habitación. La comunicación se vuelve errática. Pascal, desesperado, le pide que se mantenga a salvo y que llamará a la policía. De repente, el estado de Annie cambia. Los mensajes que envía ahora son extrañamente tranquilos, pero con una gramática perfecta y fría, diciendo cosas como, no te preocupes, Pascal. Él es amable. La historia termina con el mensaje final de Annie. Voy a salir ahora. El chat se corta cuando aparece el estado de escritura de Annie por última vez, Annie 96 is typing, pero el mensaje nunca llega, dejando al lector con la duda de si la entidad la capturó o si algo tomó su lugar y está usando su teléfono para engañar a Pascal. La historia sigue a un narrador que vive en un estado de melancolía y aislamiento. Una noche, descubre una presencia en su casa. De Pastelman, el hombre de pastel. Se describe como una entidad alta, delgada y de aspecto blando, cuya piel y ropa tienen la textura y los colores suaves de los gises o tizas de colores pasteles. A diferencia de otros monstruos que atacan violentamente, el hombre de pastel infecta la realidad con su estética. El tacto de tiza. Todo lo que la entidad toca se vuelve polvoriento, frágil y pierde sus colores naturales para volverse de un tono pastel enfermizo. La atmósfera. La casa del narrador comienza a desmoronarse literalmente, convirtiéndose en polvo de colores. Los sonidos se vuelven apagados y la comida pierde su sabor, volviéndose seca y polvorienta como la tiza. Lo más aterrador de la historia no es la apariencia de la criatura, sino su naturaleza parasitaria. El hombre de pastel no quiere matar al protagonista rápidamente, quiere suavizarlo. Representa una forma de depresión o apatía extrema que consume todo lo brillante y real de la vida, reemplazándolo con una versión pálida, artificial y quebradiza. El narrador se da cuenta de que no puede escapar porque el hombre de pastel es una extensión de su propio estado mental o una fuerza inevitable de la entropía. Al final, el protagonista comienza a transformarse también. Su piel se vuelve seca y polvorienta, y sus recuerdos se nublan, convirtiéndose en un ser de colores suaves sin alma ni sustancia, destinado a desmoronarse hasta ser solo polvo en el suelo. La teoría de los Rugrats dice que Angélica está loca, y que todos los niños están muertos. Se dice que Carlitos murió junto con su mamá, por eso es nervioso. Tommy nació muerto, por eso su papá se la pasa todo el día en el sótano haciendo juguetes, y en el caso de Philly y Lily, sus padres decidieron abortarlas, y como Angélica nunca supo si era niño o niña decidió que fueran gemelos. Muy fumada la teoría, la verdad. Un chico estaba con su novia, pero en un momento recibe una llamada por teléfono. Ahí le habla un hombre que le pregunta qué estaba haciendo con su hija. Luego de eso el chico le dice a su novia que su padre lo llamó. La chica le dice que su padre había fallecido, y el chico se pregunta quién había llamado a su celular. No me puedo tomar muy en serio esta creepy, pero bueno, juzguen ustedes mismos.